El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la mañanera que prepara un decreto con 4 instrucciones para liberar a los presos sin sentencia y con más de 10 años y presos torturados para este 15 de septiembre. El decreto contemplará la liberación de todos aquellos no sentenciados por el Fuero Federal y con más de 10 años en prisión, que se convertirán pues en personas libres. Los adultos mayores de 75 años que estén en las cárceles del Fuero Federal y que no hayan cometido delitos graves. Adultos mayores de 65 años que estén en la cárcel con enfermedades crónicas y que no hayan llevado a cabo delitos graves. En este caso se le pedirá a la Secretaría de Salud que haga los diagnósticos correspondientes, y todo interno que haya sido torturado durante el proceso de detención y se pueda comprobar a través del protocolo de Estambul. Y en la oposición ya salieron con la estupidez de que Andrés Manuel López Obrador se está preparando para la revocación de mandato y el 2024, que porque necesita votos y por eso va a sacar a personas de las cárceles. Imagínese usted lo mezquino, lo estúpido de estos comentarios que he leído de personajes de la oposición a través de redes sociales. Por eso le pido su opinión a los que saben. Y el que sabe es el doctor Isaac de Paz González, abogado constitucionalista, amigo de Sin Censura, miembro de esta familia Sin Censura, quien usted puede ver y escuchar conduciendo su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Querido Isaac, te saludo con mucho gusto, doctor. Hola, ¿qué tal, Vicente? Muy buena tarde al auditorio de Sin Censura. Ya no hagas tantos corajes, Vicente, tranquilo. Dice la gente que no me enoje, que mejor diga que eso sí calienta. No, la verdad, yo no sé cómo aguanta el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo voy a terminar con el hígado destrozado rumbo al domingo, porque cómo hay hijos de la chingada. Pero bueno, doctor, déjame preguntarte, ¿cómo ves este decreto que propone el presidente para promover la libertad de personas que hayan sido torturadas, ya mayores de edad, que no hayan cometido delitos graves, y aquellos que tengan más de 10 años sin sentencia? Dame tu opinión, doctor. Gracias, Vicente. Bueno, es importante recordar primero, Vicente, que tenemos en este 2021 ya 10 años con una reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esto acompaña, desde luego, a la reforma del sistema procesal penal de 2008, que homologó todos los procesos penales a una sola norma nacional. Entonces, ya desde hace, 15 años aproximadamente, el sistema legal mexicano ha intentado cambiar de visión de un sistema punitivo, de un sistema inquisitivo, a un sistema más humano, un sistema que busque, incluso en materia de castigos, que busque la reinserción social y no necesariamente el castigo. Ese es el marco general. En particular, las personas que están privadas de su libertad y que no han recibido sentencia durante más de 10 años, pues representan un sector altamente vulnerable y representan también las peores prácticas del sistema de procuración y de administración de justicia. Si lo vemos como una cadena de insumos, Vicente, y público, esa gente, esa sobrepoblación en las cárceles, significan que falló el policía que los detuvo, falló el fiscal que los está investigando, falló el juez de control, están fallando también los propios abogados, los defensores, porque pues tenemos un sistema penal sumamente arcaico y en el que también, siendo autocríticos, pues no nos preparamos mucho los abogados para defender adecuadamente los intereses de las personas procesadas. Hay gente muy fraudulenta, eso, o sea, es una cadena de problemas. Entonces, esta respuesta que da el presidente ni siquiera es una política propiamente de López Obrador. Ya la ONU, la Comisión Interamericana, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, desde hace mucho tiempo, Vicente, como desde el 2005,
han emitido sendos informes, reportes, recomendaciones para que las personas que están privadas de su libertad pues sean tratadas como seres humanos, que se les respeten su debido proceso, su vida, su integridad física, el acceso a la justicia y otros tantos derechos civiles. Incluso se habla dentro de un marco pues muy progresista del derecho al voto de estas personas que están privadas de su libertad, como está permitido, por ejemplo, en algunos sistemas europeos de justicia penal. Entonces, ante ese cúmulo de, por lo menos en el Fuero Federal, de personas que están siendo procesadas todavía desde hace más de 10 años, pues obviamente me parece una respuesta muy lógica, muy coherente con el sistema constitucional, con el sistema legal, con la nueva, incluso con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que tiene como principios la dignidad humana, el debido proceso, la dignidad de las personas que están privadas de su libertad. Y también responde de manera indirecta a lo que el sistema interamericano ha dicho sobre los sistemas nacionales de ejecución de penas y de privación de libertad. Porque aquí me quiero apartar un poco de este punto diciendo que la pena de prisión y la prisión preventiva pues no han cumplido sus fines para los que fueron creados por lo menos en el sistema jurídico mexicano. Entonces, la prisión preventiva está cumpliendo una función de castigo anticipado o de pena previa, y esto desde luego pues es contrario a toda lógica procesal penal, pero el Estado autoritario, el Estado que castiga, que tiene por interés nada más imprimir una visión restrictiva de los derechos, y a veces también la sociedad que pedimos que se castigue, que se encarcele, que los guarden ahí para siempre, pues ha generado todos estos problemas que no contribuyen realmente a la solución de fondo, que es la seguridad pública, la seguridad de las personas, a la disminución de la delincuencia, de todos los tipos de delincuencia, la de cuello blanco, la organizada y la delincuencia ordinaria, digamos, a los delitos de bagatelas, como se le conoce. Entonces, partiendo de todo este preámbulo tan largo, creo que sí es muy consecuente, muy necesario que el presidente se pronuncie a este respecto y preparen un decreto, como tú ya bien lo acabas de mencionar, que únicamente se enfoque en algunos sectores. No es una amnistía generalizada, no van a abrir las puertas de los centros de reinserción social, es incluso muy limitado. Las notas informativas señalan de un universo aproximado de 12,500 personas, porque pues tenemos una muy alta población, están saturados los centros penitenciarios. En algunos, por ejemplo, en alguna celda que está destinada para 6 personas, están, por ejemplo, 8 o 10 durmiendo en el suelo o durmiendo amarrados a los barrotes. O sea, la gente que se dedica a los procesos penales bien te puede contar cómo es de indignante y de denigrante, y eso da lugar a los famosos sistemas de autogobierno en los centros penitenciarios, que generan más delincuencia de la que intentan reducir. Entonces, claro que es una respuesta adecuada, quizás polémica, porque hay personas que quisieran que la gente que está privada de su libertad no saliera nunca, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muy racionales en aplicar las penas de prisión preventiva, y sobre todo en cuidar que los procesos no se alarguen. El caso más conocido que aquí se ha documentado es el de Israel Vallarta, con ya casi 16 años de prisión preventiva. Pero como él, hay muchos hombres, muchas mujeres, mamás incluso, que están viviendo en prisión con sus hijas, con sus hijos ahí dentro de la prisión, y pues eso es totalmente indignante, es contrario a los estándares internacionales. Por eso, junto con la amnistía que ya desde el año pasado está funcionando a través de estas solicitudes, de estos procedimientos administrativos ante la CEGOP, pues esto viene a responder a una demanda de sectores vulnerables, de ONGs, de los sistemas internacionales de derechos humanos, en donde si se ha documentado la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes de esas personas,
pues es obvio que está viciado su proceso penal, se han obtenido confesiones a modo, se han creado pruebas para incriminar o para que ellos se autoincriminen y por supuesto que se considera una respuesta muy favorable. Ahora bien, la desventaja de todo esto es que solo va a poder operar a nivel federal y obviamente en delitos no graves, es decir, en robos, en lesiones, en pues algún daños patrimoniales, en delitos que no impliquen pues una afectación a bienes jurídicos que el Estado protege mucho. Por ejemplo, yo no creo que aplique para secuestro, para extorsión, para homicidio calificado, para delitos contra la integridad psicosexual de las personas, para trata de personas. Es decir, va a ser un universo muy limitado. Por lo tanto, no podemos ahorita señalar que está abriendo las puertas de las prisiones el presidente, porque habrá que esperar para conocer el contenido del decreto que ya se comprometió él, que hasta a mediados de septiembre saldrá. Entonces, yo creo que sí es una respuesta coherente con lo que mucho ha recomendado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en materia de sistema penitenciario, no solo para despresurizar los centros de reinserción social, porque eso también sería como muy limitado, decir, como están sobrepoblados vamos a sacarlos. No, también es respondiendo a un enfoque de que la justicia retrasada es justicia denegada. Y una persona, por ejemplo, como Israel Vallarta, perdón que lo traiga a cuento cada rato, que está ahí 15 años defendiéndose de pruebas fabricadas, pues desde luego que opera a su favor la presunción de inocencia. Entonces, yo creo que en ese aspecto va a estar técnicamente muy bien elaborada. La desventaja es que a nivel de fuero común de estados de la República, pues esto no va a suceder. Y es ahí en donde mucha gente también se preocupa, porque en el fuero común hay también muchas personas privadas de su libertad sin proceso y pues que sería justo y legítimo, bajo el principio de igualdad, que estas personas también tuvieran un mecanismo. Ojalá que se tomen acciones en las legislaturas, por lo menos en aquellas en las que tiene mayoría morena, como Baja California, como Sinaloa. Eso diría hasta ahorita, Vicente. Perdón por lo largo de la respuesta, pero pues bueno, era necesario. Doctor, veo que al menos 4 de cada 10 personas presas están privadas de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito. Veo también muchas declaraciones desde la oposición criticando este decreto del que habla el presidente, cuando habla de personas que ya tienen más de 10 años sin sentencia, en otras palabras, que fueron arrestadas durante el gobierno de Calderón o de Peña Nieto o de Fox, no de las personas que fueron arrestadas del 2018 para acá necesariamente, lo que derrumba esta narrativa hipócrita de la oposición. Pero con esto que te estoy mencionando de que por lo menos 4 de cada 10 personas presas está privada de su libertad sin que haya constancia real de que cometieron un delito, también este decreto irá en contra de aquello que he escuchado y que me lastima, que en nuestro país terminan en la cárcel solamente los pendejos y los pobres, porque pues los que tienen mucha lana, pues lo hemos visto una y otra vez, le sacan la vuelta a esa ley que dicen que no se tiene que consultar sino aplicar. ¿Tú cómo lo ves, doctor? Sí, Vicente, pues es innegable que la gente que tiene muchos recursos y contactos y palancas y conoce al policía y conoce al perito y conoce al juez o es su compa el fiscal, pues logra evadir la acción de la justicia. Y efectivamente, la gente ignorante o la gente sin recursos, pues es la que no puede defenderse, no puede promover un amparo o 2 o 3, o también se acerca, por desgracia, a abogados fraudulentos que los engañan, les quitan el dinero y no les prometen que los van a sacar y nunca los sacan, al contrario, los refunden. Y ese es el gran problema. Pero mira, lo cierto es que a la oposición, o sea, al gobierno del PAN en el 2000, en el 2006 y al gobierno del PRI, no les ha interesado nunca este tema, Vicente. No les interesa esos seres humanos que están privados ahí de su libertad y que independientemente de la conducta que se les impute, pues tienen derecho a reinsertarse. No lo digo yo, lo dicen las leyes, los tratados internacionales. Y si no vemos una solución de fondo, y si lo vemos como un acto político
o como una solución de estilismo, pues no vamos a contribuir a los problemas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano y que, como lo ponías ahí en la gráfica, mayormente predominan en el fuero común. O sea, digamos que de la gran mayoría de personas que están en prisión sin sentencia, no son del fuero federal, son del fuero común. Y hay algunos estados en los que es más notorio, se pronuncia más esta brecha en cuanto a la sobrepoblación. ¿Y qué es lo que causa la sobrepoblación? Pues causa que se generen ahí bandas de crimen organizado, que desde ahí secuestren, que desde ahí extorsionen, que incurran en homicidios dentro de los penales, que controlen todo, como lo tenía controlado, pues bueno, ya lo ha dicho el maestro Lemus, como el Chapo y el Güero Palma controlaban Puente Grande. Pero si le buscamos, podemos encontrar muchas historias documentadas de ese tipo de situaciones, y eso se debe a esta situación, a que hay personas ahí privadas de su libertad sin enfrentar realmente sin tener una sentencia ejecutoriada en su contra. Pero esto implica también no solo que el Ejecutivo Federal tiene obligaciones de respetar los derechos de estas personas, también es una llamada de atención al Poder Judicial de la Federación, de los estados, y también a las fiscalías y también a los policías. ¿Por qué? Porque entre todos construyen esa cadena de insumos que se convierte en el proceso penal. Entonces, de nada serviría, por ejemplo, ahorita que esta ley fuera para adelante, se liberaran a unas personas, si sigue sucediendo, siguen entrando a las prisiones personas, como tú dices, que por alguna razón les imputaron un delito falsamente y ahí nada más les acomodaron pruebas o indicios o datos para incriminarlos. Así que yo creo que va a ser importante conocer el contenido y el alcance ya específico del decreto, y es un paso para que se terminen estas malas prácticas, para que se limpie el sistema penitenciario de dentro, teniendo como centro a las personas. Y también el objetivo último del derecho penal, que es pues que se castigue a las personas, pero también que se repare el daño y que esas personas se reinserten dignamente en la sociedad, Vicente. Así es. Doctor, para cerrar, porque tú eres hombre de leyes y dicen que la ley no se consulta, sino se aplica a esos que están desmotivando la participación de la consulta popular del domingo. Dame tu opinión acerca de eso, de que la ley no se consulta, se aplica, entendiendo declaraciones como las de Margarita Zavala, la diputada federal electa, la ex primera dama de México, esposa del expresidente Felipe Calderón, alias el comandante Borolas. Dice la diputada electa Margarita Zavala del PAN calificó la consulta sobre el juicio de los actores políticos del pasado como una farsa y sostuvo además que se trata de un ejercicio irresponsable por promover un discurso de odio. Dijo también que Felipe Calderón no tiene nada que temer y se declaró convencida de que él es el mejor presidente de México, entrevistada en el marco de la reunión plenaria de los diputados electos del PAN. Chíngate esa, doctor. Pues yo no sé qué coman o qué tomen, Vicente, o qué inhalen, porque de verdad que esa gente vive fuera de la realidad mexicana. Fue en el sexenio de Felipe Calderón en donde más se documentaron violaciones gravísimas a los derechos humanos, tanto del Ejército como de la Policía Federal Preventiva, como de lo que le siguió, la Policía Federal. Fue cuando se documentó que la Policía Federal se convirtió en un cártel en el que dominaba por lo menos el aeropuerto de la Ciudad de México. Fue cuando ocurrieron ahí unos hechos de violencia entre policías federales, entre bandas de policías federales, y fue donde pues se instauró este régimen de persecución, de terror, de cateos literalmente, que en todo México ocurrieron sin ninguna orden, sin ningún acto legal, totalmente inconstitucionales. Y yo no sé dónde estaba la señora Margarita Zavala cuando todo esto sucedió. Y bueno, y todo lo demás, ¿no? Lo que ya mayormente se conoce como el caso de la guardería ABC. Y si la ley no se consultara, ¿por qué protegieron a sus familiares en ese caso?
porque nunca se llegó a una investigación profunda contra el secretario en aquel entonces del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, porque nunca se inició un proceso penal en contra de su prima hermana, que era la dueña de la guardería ABC. Entonces, pues ese discurso de la ley no se consulta, se aplica, bueno, confunde a la gente y confunde el contenido de la pregunta. La pregunta, como bien la acaban de mencionar tú en la pantalla, tiene que ver con iniciar investigaciones para revelar actos posiblemente delictivos que cometieron actores políticos del pasado. O sea, es una pregunta muy amplia, ni siquiera se está diciendo que van a ir a imputar a una persona, se está hablando de un proceso transicional como es adecuado cuando en un país hay un cambio de un régimen autoritario a un régimen democrático. Y estas disyuntivas se han presentado pues en muchos otros países, en Guatemala, en Colombia, en Timor-Leste, en Sierra Leona. O sea, esto es digamos, una propuesta integral para decidir si la sociedad así lo quiere, pues iniciar acciones, como ahí lo dice, para que se esclarezcan esas decisiones. Puede ser con comisiones de la verdad, pueden ser con mesas de participación ciudadana, puede ser también con acciones investigativas. Y en realidad creo que es una pregunta que invita a que nos informemos políticamente, que participemos y que demos pues nuestra opinión. No le quita nada a la señora diputada que la gente participe. Se supone que vivimos en una democracia las reglas constitucionales se aplican y esto en la consulta es una regla constitucional. O sea, básicamente le están dando de patadas a la Constitución diciendo que no participen. Y no solo ella, los que mencionabas hace rato, o sea, los Krause, los supuestos académicos, como yo no sabía que, por ejemplo, que Wonderful era académico, yo pensé que era, pues no sé, yo ya políticamente un cero a la izquierda, pero bueno, digamos que se las dan de académicos porque por ahí les publican 2 o 3 librillos, se autopublican más bien, y creo que es un discurso totalmente antidemocrático. Total, si no les interesa participar, bueno, pues que dejen que la gente sí participe. Pero la democracia tiene muchas formas, no solo el voto, no solo la jornada electoral, también la deliberación política que hace la gente en este tipo de ejercicios. Y además, es el único ejercicio, Vicente, no hay otra manera de que la gente, cuando no es jornada electoral, participe. Así que, de entrada, yo sí sugeriría de una vez y para siempre que se modifique ese artículo porque las reglas de la consulta son muy tramposas, se torpedea a sí misma esa consulta con un procedimiento tan engorroso, intervienen demasiadas autoridades, el INE, la Suprema Corte, el presidente o la Cámara de Diputados, y vamos, se vuelve una norma que está diseñada para que no se aplique. Lo cierto es esto de la consulta. Así que, pues ojalá logremos que participe el 40%. Y bueno, yo creo que ese es el punto más importante, que la gente quiera opinar y quiera informarse de lo que ha pasado en México en los últimos, por lo menos, 30 años. Yo creo que eso es algo importante para reformar la educación política de este país, Vicente. Definitivamente es el doctor Isaac de Paz González, abogado constitucionalista, miembro de la familia Sin Censura, quien usted puede ver y escuchar todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, conducir su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Presenta y Sin Censura Media. Y ya te estaré molestando este fin de semana para pedir tu opinión, dependiendo de cómo surjan las cosas en la cobertura. Mi querido Isaac, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye también en tus trincheras en redes sociales? Gracias, estimado Vicente. Sí, pues ya estaremos allí muy al pendiente en el fin de semana sobre la consulta. Pues suscríbanse a mi canal de YouTube, Isaac de Paz González, para analizar cuestiones constitucionales de vanguardia. También pueden seguirme en Twitter, @Isaac de Paz, con Z. Y bueno, pues también les invito a que me sintonicen en Sin Censura Presenta los domingos de 5 a 6 de la tarde. Y pues aquí estamos al pendiente para seguir criticando, analizando y debatiendo los grandes temas de la política y la Constitución mexicana.
Muy buenas noches a todo el público y gracias, Vicente, nuevamente por el espacio. Claro que sí, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en dónde nos estén sintonizando. Gracias al doctor Isaac de Paz González por hablar sin censura.